Hola, oyentes de Shade. Hoy voy a contar 4 historias que ocurrieron en Guanajuato. Prepárense, porque vamos a comenzar ahora. Buenas noches, comunidad. Desde niño la fotografía siempre ha sido mi pasión. Me llamo Pascual. Tengo poco más de 30 años y vivo en el centro histórico de Guanajuato. Esa ciudad que muchos conocen por sus calles estrechas, sus colores vivos y ese olor a comida callejera mezclado con historia y humedad de las noches frescas. Desde pequeño, mientras otros niños soñaban con ser doctores o ingenieros, yo soñaba con capturar el mundo a través del lente de una cámara. No porque quisiera ser famoso o tener grandes exposiciones, sino porque para mí la fotografía era una forma de detener el tiempo y contar historias sin necesidad de palabras, una manera de expresar lo que no se puede decir. Desde hace varios años, tengo una pequeña agencia de fotografía para eventos como bodas, quinceañeras y bautizos. Es un trabajo que me da para vivir y mantenerme, pero en mis ratos libres, cuando el sol comienza a caer y el aire se vuelve fresco, me gusta salir solo con mi cámara a recorrer las calles del centro histórico. Hay algo en esas calles empedradas, en las fachadas de colores vivos, en los balcones llenos de bugambilias y geranios, que me conecta con mis raíces. Me gusta escuchar el eco de mis pasos en los callejones, el sonido lejano de una guitarra o el murmullo de la gente que se junta en las plazas. Es como si la ciudad misma respirara y contara sus secretos a través de sus paredes y sus rincones olvidados. Una tarde de esas, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja y rosa el cielo sobre las montañas que rodean la ciudad, decidí salir a fotografiar el atardecer en la plaza principal. Esa hora me gusta especialmente porque la luz cambia rápido y crea sombras largas que parecen darle vida a todo. Caminé despacio, observando cada detalle. La cara arrugada y sonriente de la señora que vende gorditas al lado de la fuente. Los niños que corrían entre las bancas con risas que rompían el silencio. El aroma a pan dulce que se escapaba de una panadería cercana. Y el canto lejano de un hombre tocando guitarra mientras una pareja bailaba en la esquina. Todo eso parecía una postal perfecta para capturar. Me senté un rato en una banca cerca de la iglesia de San Diego, tomando fotos de la luz dorada que acariciaba las piedras antiguas, de las flores que colgaban de los balcones y de la gente que caminaba sin prisa. La tranquilidad del momento me hacía sentir en paz, como si estuviera en sintonía con la ciudad y conmigo mismo. No había preocupaciones, solo el clic de mi cámara y el pulso calmado de mi respiración. Al regresar a casa, descargué las fotos en la computadora y empecé a revisarlas. Fue cuando, sin esperarlo, noté algo extraño en una imagen tomada justo frente a la iglesia. Detrás de un grupo de personas que caminaban distraídas, aparecía una figura borrosa, casi transparente, como si fuera una sombra. No lograba distinguir bien sus rasgos, pero había algo en esa silueta que me provocó un escalofrío. La figura parecía mirar hacia la cámara, pero no tenía expresión. Me quedé viendo la imagen varias veces, tratando de entender si era un reflejo, un error técnico o simplemente una mancha en la lente. Intenté convencerme de que era algo normal, que la cámara había captado alguna sombra o un juego de luces, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Algo en esa figura no encajaba con la escena. Me costó trabajo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta moviéndose en el fondo de la plaza, observándome desde la distancia. Al día siguiente, volví a salir con la cámara, recorriendo calles y callejones diferentes, buscando ese momento especial que solo la luz del atardecer podía regalar. Pero con cada foto que revisaba después, la misma figura aparecía, ahora en lugares distintos, frente a una vieja casa abandonada, en una callejuela donde la luz apenas entraba, en el reflejo de una ventana antigua. No siempre estaba completa. A veces solo se alcanzaba a ver una sombra difusa,
como si tratara de esconderse. La obsesión comenzó a crecer. No podía dejar de pensar en esa presencia. Me preguntaba si alguien más la había visto antes, o si era una historia vieja que estaba tratando de contarme algo. Tenía miedo, pero también una curiosidad que me empujaba a seguir fotografiando, como si necesitara descubrir la verdad detrás de esa sombra. Le mostré algunas fotos a mi papá, Sebastián. Él, con su voz calma y segura, me dijo que seguramente era solo un defecto de la cámara o una ilusión que mi mente estaba creando por el cansancio. Me aconsejó no darle tanta importancia, que a veces uno ve cosas raras cuando está muy concentrado o preocupado. Pero la mirada en sus ojos, aunque tranquila, también tenía un dejo de preocupación. Con mi mamá, Rosalba, fue diferente. Siempre ha sido práctica y no entiende por qué me aferro tanto a la fotografía cuando para ella debería tener un trabajo más seguro. Cuando le enseñé las fotos, no quiso hablar del tema y cambió rápido de conversación. Eso siempre me ha dolido un poco, porque aunque no lo diga, sé que esperaba que yo siguiera otro camino. Pero la presencia empezó a ir más allá de las fotos. En mi casa, en las noches, sentía pequeños ruidos extraños, el crujir de las tablas del piso, el roce de algo pasando cerca, sombras que parecían moverse en la penumbra. Algunas veces la luz parpadeaba sin razón, y una sensación de ser observado se instalaba en la habitación. No era un miedo explosivo, sino un temor sutil que se iba acumulando, minando mi tranquilidad poco a poco. Empecé a notar que la sombra parecía estar en todas partes, en las fotos, en mi casa, en las calles por donde caminaba. Esa mezcla de miedo y obsesión me iba consumiendo. Trataba de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero cada día se hacía más difícil. Así comenzó esta historia, que todavía no sé cómo termina, pero que me cambió para siempre. Después de esos primeros días en los que la sombra apareció solo en las fotografías, las cosas empezaron a cambiar. Ya no se trataba solo de imágenes extrañas o de una figura borrosa al fondo de una plaza. La presencia parecía hacerse real, tangible, y se manifestaba en mi casa y en la calle, como si me siguiera a donde fuera. Al principio, eran pequeños detalles que apenas lograba notar. Una puerta que se cerraba sola, el leve ruido de pasos cuando yo estaba solo, el sonido de algo rozando una pared sin que pudiera ver qué era. Pensaba que el estrés o el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Pero pronto, las cosas se hicieron más intensas y difíciles de ignorar. Una noche, después de un largo día de trabajo en la agencia, llegué a mi departamento y sentí un frío extraño, diferente al fresco habitual que entra por las ventanas abiertas. Me costó trabajo conciliar el sueño porque la casa estaba en silencio, pero había algo, una sensación opresiva, como si alguien estuviera ahí, observándome desde la oscuridad. No podía moverme ni siquiera para encender la luz. El miedo me paralizaba. Sentí un peso en el pecho que me hacía difícil respirar. Al día siguiente, mientras revisaba las fotos que había tomado la tarde anterior, la figura espectral apareció otra vez, pero esta vez parecía más definida, con una forma casi humana, aunque difusa y oscura. Por primera vez sentí que la sombra me amenazaba, que quería algo conmigo. Eso me aterró. Las noches se hicieron peores, los ruidos aumentaron. Golpes en las paredes, objetos que se movían del lugar, la sensación de que alguien caminaba dentro de mi casa, aunque yo estuviera solo. Había momentos en que me despertaba sobresaltado porque sentía un susurro en el oído, aunque nadie estuviera ahí. Empecé a vivir en un estado constante de alerta, sin poder relajarme ni dormir bien. La ansiedad se apoderó de mí. En la calle no era diferente. Mientras caminaba para hacer mis recorridos fotográficos, tenía la impresión de que alguien me seguía, una sombra que se movía entre la gente, siempre justo fuera de mi visión.
Sentía que si volteaba me encontraría con esa figura. Las luces de las farolas parecían parpadear cuando la sombra se acercaba. Y muchas veces mis manos temblaban mientras tomaba las fotos. La gente que me conocía empezó a notar mi cambio. Mi papá me dijo que parecía cansado, que me veía preocupado y nervioso. Me contó que, aunque no hablábamos mucho del tema, él sentía que algo me estaba afectando profundamente. Rosalba, mi mamá, por su parte, seguía sin interesarse en lo que me pasaba, enfocada en sus propias preocupaciones. La distancia con ella se hizo más grande y eso me dolía más que cualquier cosa. Intenté buscar respuestas. Leí sobre leyendas locales, pregunté a vecinos antiguos, busqué en archivos históricos del centro de Guanajuato para ver si había alguna historia relacionada con esa figura que aparecía en mis fotos. Algunas personas me hablaron de desapariciones y tragedias en ciertos callejones, de espíritus inquietos que no encuentran descanso, pero ninguna explicación me tranquilizaba. Al contrario, sentía que cada pista me llevaba más profundo a un misterio que no comprendía. La sombra parecía alimentarse de mi miedo. Con cada día que pasaba, la sensación de ser vigilado crecía. Ya no podía estar tranquilo ni siquiera en mi casa. Mi refugio se había convertido en una prisión donde algo invisible me acechaba. No sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente había algo allí. Pero la incertidumbre era peor que el miedo. Esa lucha constante entre querer entender y querer huir me agotaba. Sabía que no podía seguir ignorando lo que pasaba, pero tampoco sabía cómo enfrentar algo que ni siquiera podía definir con claridad. La sombra no solo estaba en las fotos, estaba en mi vida, en mi mente, y eso me hacía sentir solo y vulnerable. Después de semanas conviviendo con esa presencia inquietante, la obsesión por entender quién o qué era esa sombra me consumía por completo. Ya no bastaba con simplemente verla en las fotos o sentir su presencia en casa. Necesitaba respuestas, aunque sabía que buscarlas podía ser peligroso. Pero el miedo y la incertidumbre me dejaban sin descanso, y el deseo de revelar la verdad me empujaba a seguir adelante. Empecé a recorrer lugares del centro histórico que normalmente evitaba, esos callejones oscuros y silenciosos que la mayoría de la gente prefiere no mirar. Me acerqué a viejos vecinos, personas que llevaban años viviendo en Guanajuato y que conocían historias que no se cuentan en los libros ni en las visitas turísticas. Sin mencionar directamente la sombra, preguntaba sobre desapariciones, tragedias o leyendas urbanas. Algunos mostraban incomodidad, otros simplemente negaban saber algo. Pero hubo quienes, con voz baja y ojos cansados, mencionaban a un hombre que desapareció hace décadas en esa zona. Alguien con una vida trágica y secretos que nunca fueron revelados. Cada fragmento de información me llevaba a más preguntas. En los archivos del ayuntamiento encontré noticias antiguas sobre un hombre llamado Ignacio, que fue visto por última vez en el centro, acusado injustamente de un crimen que no cometió. La injusticia, el abandono y la tragedia parecían estar entrelazados en esa historia. Y la sombra que aparecía en mis fotos parecía tener conexión con ese pasado doloroso. Sentí una mezcla de tristeza y miedo, como si el espectro estuviera atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento y venganza. Pero la sombra no solo se manifestaba a través de las imágenes o las leyendas. En casa, las manifestaciones se volvieron más violentas. Una noche, mientras revisaba las fotografías, sentí un golpe fuerte en la pared detrás de mí. El corazón se me aceleró y el aire pareció hacerse más denso. No había nadie más, pero el golpe se sintió real, como un aviso. Los objetos comenzaron a moverse solos. Una lámpara cayó al suelo, cuadros se torcieron en las paredes y las luces parpadeaban sin control. El miedo se mezclaba con la desesperación. Quería alejarme de todo eso, pero también necesitaba entender, necesitaba cerrar ese ciclo.
Me di cuenta de que la sombra parecía alimentarse de mi miedo, de mi obsesión, y al mismo tiempo sentía que podía romper esa cadena si lograba descubrir la verdad completa. Las noches se volvieron insoportables. A veces sentía susurros casi inaudibles que parecían llamar mi nombre o que me reclamaban por algo que yo desconocía. El sueño se volvió escaso y perturbado, con pesadillas en las que la sombra se acercaba, siempre silenciosa, siempre implacable. Mi cuerpo se agotaba, pero mi mente no podía detenerse. En ese punto decidí confiar en mi padre. Le mostré todo: las fotos, las notas, las grabaciones de los ruidos en casa. Él no habló mucho, pero su mirada reflejaba preocupación y un deseo de ayudar. Me aconsejó que no me dejara consumir por aquello, que la obsesión podía destruirme, pero entendía que para mí era más que miedo. Era una lucha por encontrar sentido a algo que parecía no tener explicación. Mi madre, en cambio, se mantuvo distante, no quiso saber nada y prefirió no involucrarse. Esa distancia dolía, pero en ese momento ya no tenía fuerzas para eso, solo quería respuestas y tranquilidad. A pesar de todo, sentí que estaba cerca de descubrir algo importante, que la sombra no era solo un fantasma errante, sino alguien con una historia y un motivo. Pero también sabía que el peligro crecía, que la presencia se volvía más agresiva y que podía romperme si no encontraba la forma de enfrentarla. Así seguí, atrapado entre la búsqueda de la verdad y el terror creciente que esa sombra desataba en mi vida. Pasaron semanas desde que empecé a investigar y a enfrentar esa presencia que parecía crecer con cada día. A pesar de todo lo que descubrí, no encontré respuestas claras ni una forma definitiva de liberarme. La sombra seguía ahí, presente en mis fotos, en mi casa, en mis pensamientos, y con cada manifestación sentía cómo mi vida se fragmentaba poco a poco. Después de mostrarle a mi papá todas las pruebas, las fotos, las notas, las grabaciones, sentí que por primera vez alguien realmente comprendía lo que estaba viviendo. Él me dijo que debía cuidar mi salud, que esa obsesión podía destruirme. Me insistió en que tal vez lo mejor era dejar todo eso atrás, alejarme de la cámara, del centro histórico, incluso mudarme si era necesario. Pero no podía. Había una parte de mí que necesitaba entender, aunque esa necesidad me estuviera consumiendo. Con mi mamá, Rosalba, la distancia era aún mayor. Ella se mantuvo fría, como si todo eso no fuera más que locura o pérdida de tiempo. Eso dolía más que la sombra misma, pero en esos momentos su indiferencia era algo a lo que ya me había acostumbrado. Las noches seguían siendo las peores. A veces sentía la presencia tan cerca que podía jurar que la sombra estaba a unos centímetros de mí, observándome, esperando. En una ocasión, al tratar de tomar una foto en la penumbra de mi sala, la cámara captó una figura más nítida que nunca, con ojos que parecían penetrar mi alma. No sé si era real o solo mi mente desgastada queriendo encontrar sentido, pero fue suficiente para hacerme temblar. Intenté vivir con eso, con la incertidumbre, con el miedo constante, pero me di cuenta de que la sombra no era solo un ente o un recuerdo. Era algo que me acompañaría mientras siguiera mirando, mientras siguiera tratando de comprender. A veces, en medio de la noche, pensaba en rendirme, en dejar la cámara, en olvidar todo, pero entonces recordaba por qué empecé a fotografiar. Para congelar momentos, para encontrar belleza y sentido en un mundo caótico. Y aunque esa sombra me acechara, también me recordaba que había algo más allá de lo visible, algo que no podía ignorar. Esta historia no tiene un final claro. No encontré una respuesta definitiva, ni una manera de escapar completamente. La sombra sigue ahí, en mis fotos, en mis días, en mi mente. No sé si es un fantasma, una manifestación de mi miedo o una mezcla de ambas cosas. Solo sé que cambió mi vida para siempre
y que ahora camino por las calles de Guanajuato con una sensación constante, un susurro que me recuerda que algunas imágenes no deberían existir, pero existen. Quizá algún día entienda qué es exactamente lo que vi, o quizá no. Por ahora, solo puedo contar esta historia, esperando que quien la escuche sienta lo que sentí, ese frío en el pecho, esa mirada invisible, esa presencia que nunca se va del todo. Para mí, la vida siempre fue un amontonado de libros y explicaciones lógicas. Me llamo Carlo y soy profesor en la Universidad de Guanajuato, especializado en Historia del Arte. Llevo años enseñando y viviendo en esta ciudad que, aunque hermosa, guarda rincones que pocas personas se atreven a explorar. Mi rutina era sencilla y ordenada. Las mañanas comenzaban con un café fuerte en la cocina, mientras mi esposa, Paola, se preparaba para su clase de literatura. La casa, en el centro histórico, conservaba ese aire colonial que uno espera de Guanajuato, con sus paredes coloridas y el eco distante de las campanas de la iglesia. Paola y yo tuvimos 3 hijos, José Augusto, Marina y Luis Carlo. Los 3 ya adultos, lejos de casa, cada uno persiguiendo su propio camino, pero siempre pendientes a través de llamadas y mensajes. Nuestra vida era tranquila, sin sobresaltos. Yo me sentía cómodo en mi mundo académico, entre libros, manuscritos y documentos antiguos. Me gustaba perderme en el archivo de la universidad, entre estantes polvorientos, donde se guardan secretos del pasado que pocos conocen. Todo cambió un día cualquiera, cuando decidí investigar para un curso sobre la historia colonial de Guanajuato. Recorrí pasillos que no visitaba hace tiempo, hasta llegar a la biblioteca antigua, esa que casi nadie usa, con ventanas pequeñas y la luz tenue que apenas entra. Allí, entre libros de siglos pasados, algo llamó mi atención. Un volumen sin catálogo, encuadernado en cuero desgastado, que parecía fuera de lugar. Al tocarlo, sentí un frío extraño, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. No sé bien qué me impulsó a llevármelo para mi casa, pero la curiosidad pudo más. Paola me advirtió que tuviera cuidado, que esas cosas a veces traen problemas, pero yo le expliqué que solo era un viejo libro, nada más. Aquel manuscrito no tenía título ni autor claro. Estaba escrito en una caligrafía antigua, con símbolos y palabras en náhuatl y español antiguo, mezclados con dibujos extraños. Al leerlo, comprendí que contenía relatos sobre rituales y maldiciones vinculadas a personajes históricos de Guanajuato, algunos que conocía bien, como Juan Agallo y otros mineros que lucharon en la independencia. Al principio, pensé que solo era un documento histórico raro, quizás un diario olvidado o una crónica desconocida. Pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Esa misma noche, tuve un sueño tan real que desperté sudando frío. Me encontré en una mina oscura, con paredes que parecían cerrarse. Y frente a mí, una figura encapuchada que no mostraba rostro, solo un susurro que me llamaba por mi nombre. No podía moverme, solo sentir un miedo profundo y una angustia que no podía describir. Las siguientes noches los sueños se repitieron, cada vez más vívidos y aterradores. Sentía que la figura quería decirme algo, pero las palabras se perdían en un idioma que no entendía. Durante el día, pequeños detalles comenzaron a inquietarme. Objetos en mi estudio que cambiaban de lugar. Una sombra que parecía moverse en el rabillo del ojo. Un suspiro que parecía venir de la nada. Intenté racionalizar todo, pensando que el estrés del trabajo y la soledad con los hijos lejos me jugaban una mala pasada. Paola me comentó que notaba mi cansancio, que creía que estaba sobrecargado, pero no entendía lo que realmente me pasaba. No quería preocuparla,
así que solo le dije que estaba un poco estresado, que ya se me pasaría. En la universidad empecé a notar actitudes extrañas. Algunos colegas me miraban de reojo, evitaban preguntarme por qué llevaba ese manuscrito conmigo. Alguien me mencionó de forma indirecta que el libro era conocido como el manuscrito perdido, un texto prohibido por contener secretos que muchos querían mantener ocultos. Me advirtieron que quienes se interesaban demasiado por él terminaban con destinos trágicos, pero no le di importancia al principio. Cada día que pasaba, el peso de ese libro en mi casa era más insoportable. Sentía que me observaban, que la historia detrás de aquel manuscrito se manifestaba en mi vida, no solo en sueños, sino en sombras que parecían cobrar forma en la penumbra, en susurros que se colaban por las paredes antiguas. Mi mente se debatía entre la lógica y el miedo, intentando encontrar una explicación racional para algo que parecía sobrenatural. Era como si la ciudad misma, con su historia profunda y a veces oscura, estuviera cobrando vida en mi alrededor, y yo fuera un simple peón atrapado en un juego que no comprendía. No sabía cuánto tiempo más podría sostener esa normalidad fingida frente a Paola, a quien veía cada vez más preocupada y distante, sin saber que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino en esas páginas malditas que llevé a casa. Los días siguientes fueron un laberinto de sensaciones que no lograba explicar. Aquella inquietud que empezó como un susurro en la mente, se volvió una presencia constante, como una sombra que se adhiere al cuerpo y no deja respirar. La rutina se deshizo poco a poco, y aunque intentaba mantener la normalidad frente a Paola, sentía que algo dentro de mí se estaba resquebrajando. Las cosas raras comenzaron con pequeños detalles, casi imperceptibles si alguien no estuviera atento. Un libro que había dejado sobre la mesa del estudio aparecía en otro estante al día siguiente. Una lámpara se apagaba y encendía sola, sin causa aparente. Había veces que el silencio de la casa se rompía por un leve murmullo, como voces lejanas, que desaparecían en cuanto intentaba escucharlas mejor. Cada vez que cerraba los ojos, los sueños volvieron a invadir mi descanso, pero ahora eran más nítidos y angustiosos. Me vi en el pasado de Guanajuato, en calles empedradas y plazas que había recorrido muchas veces, pero el ambiente estaba distorsionado, oscuro, como si la ciudad misma respirara con dificultad. Las figuras que aparecían en esos sueños no eran solo sombras, reconocía rostros que estudié durante años, personas reales que hicieron historia, pero sus expresiones estaban llenas de dolor y advertencia. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de un libro viejo, sino de algo mucho más profundo y peligroso. Sentí que esas figuras me acusaban por haber removido secretos que debían permanecer enterrados. La noche en que desperté con el corazón latiendo desbocado, después de un sueño en el que Juana Gallo me señalaba con un dedo invisible, fue cuando decidí que debía contarle a Paola todo, aunque sabía que no entendería. Ella me escuchó con calma, sin juzgar, y me dijo que sospechaba que algo me estaba afectando desde hace tiempo, que creía que estaba luchando solo contra algo que no podía controlar. Me comentó que pensaba que estaba sobrecargado por el trabajo y la soledad que sentía con los hijos lejos, pero que estaba dispuesta a ayudarme. Fue un alivio que al menos alguien me apoyara, aunque también sentí culpa por involucrarla en algo que parecía fuera de control. En la universidad, la atmósfera cambió alrededor de mí. Algunos colegas evitaban mi mirada, y sentí que no querían hablar del manuscrito, como si fuera un tema prohibido. Un día, un profesor mayor me mencionó de forma indirecta que el libro era conocido y temido, que era llamado el manuscrito perdido, y que no era la primera vez que alguien desaparecía o sufría consecuencias graves tras intentar descifrarlo. Me advirtió sin decirlo claramente que me apartara de él antes de que fuera demasiado tarde. No pude evitar pensar en mis hijos.
Me preocupaba que aquello que había desencadenado en mí pudiera alcanzarlos de alguna forma, aunque ellos estuvieran lejos. Paola también empezó a notar mi ansiedad, aunque nunca dijo directamente que creía en lo que yo decía. Su mirada se tornaba cada vez más preocupada y cansada. En casa, la sensación de ser observado no me abandonaba. Durante una tormenta, la electricidad se fue justo cuando estaba leyendo un pasaje sobre una antigua maldición ligada a un antiguo minero que murió traicionado. En esa oscuridad, sentí un aliento frío detrás de mí, como si alguien estuviera muy cerca, y mi corazón se aceleró tanto que pensé que explotaría. Intenté encender la luz, pero el interruptor no respondía. Solo el sonido de la lluvia y un leve crujido rompían el silencio. En esos momentos, la realidad y el miedo se mezclaban de una manera que me era imposible separar. No podía compartir esas sensaciones con nadie más. Los pensamientos se amontonaban y la lógica parecía ceder espacio a un miedo primitivo. Sentía que algo se había pegado a mí, una sombra que me seguía a todos lados, incluso cuando estaba en la universidad o en la plaza central. Los objetos parecían tener vida propia, y mis pesadillas continuaban, cada vez con imágenes más claras de la historia oscura que ocultaba Guanajuato. Paola, a pesar de su escepticismo inicial, empezó a dejar entrever que ella misma había sentido cosas extrañas en la casa. No quiso alarmarme, pero mencionó que a veces escuchaba pasos donde no había nadie o sentía una presencia que la ponía nerviosa. Esto aumentó mi miedo, porque si ella lo sentía, entonces no podía ser solo producto de mi imaginación. En el trabajo, todo se volvió más tenso. La universidad parecía guardar sus propios secretos y aquellos que sabían del manuscrito me miraban con una mezcla de lástima y miedo. No pude evitar sentirme aislado, atrapado en una red invisible que se estrechaba con cada día que pasaba. Era como si el manuscrito, lejos de ser un objeto inerte, estuviera vivo y actuando, abriendo puertas que deberían permanecer cerradas. Mi mente se debatía entre el deseo de entenderlo y el terror de lo que eso podría significar. Sentía que la historia de Guanajuato, con sus héroes y sombras, estaba reclamando algo mío, algo que todavía no lograba comprender, pero que ya no podía ignorar. A medida que pasaban los días, sentía que la presencia que me perseguía se hacía más tangible, más agresiva. Ya no se limitaba a pequeñas señales o ruidos extraños. Era una sombra que cruzaba la casa, una fuerza que parecía querer romper las barreras de la realidad misma. La tensión dentro de mí crecía, como si estuviera atrapado en una prisión invisible de la que no podía escapar. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y Paola ya dormía, sentí un frío intenso que me recorrió la espalda. Era como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. No me atreví a moverme, pero mi mirada se posó en la sala, donde una sombra oscura cruzó con rapidez. No fue un juego de luces ni un reflejo. Sentí su presencia. El miedo se apoderó de mí, pero también una extraña mezcla de fascinación y desesperación por entender qué era eso que había desatado. Intenté regresar el manuscrito a la biblioteca de la universidad, pensando que si lo devolvía, quizás todo volvería a la normalidad. Pero al llegar, el libro había desaparecido de la estantería donde lo había dejado la última vez. Pregunté discretamente a algunos encargados, pero nadie sabía nada. Era como si el manuscrito se hubiera evaporado. Mi mente empezó a tambalearse. ¿Era posible que ese libro estuviera vivo? ¿Que tuviera voluntad propia? Las figuras históricas que habían poblado mis sueños comenzaron a aparecer en mis pensamientos durante el día, no solo como recuerdos, sino como presencias que parecían observarme, juzgarme. Sentía la culpa, la responsabilidad de haber profanado algo sagrado, un secreto que debía quedar enterrado en la historia de Guanajuato. Paola comenzó a expresar que también sentía miedo. Me comentó que en varias ocasiones escuchaba pasos lentos y pesados en el pasillo cuando ella estaba sola.
que veía sombras en las esquinas de la casa que desaparecían al acercarse. Sabía que sus palabras no eran simples supersticiones, porque su tono era serio y lleno de preocupación. Esto me hizo sentir menos solo en esa pesadilla, pero también me angustiaba profundamente. Los sueños, lejos de darme descanso, eran ahora pesadillas insoportables. En uno de ellos, me vi frente a Juana Gallo, la heroína de Guanajuato, con su rostro marcado por la tristeza y la ira. No me habló con palabras, pero sentí claramente que me culpaba por profanar un pacto antiguo, por romper un silencio que debía mantenerse. Sentí que me acusaba de traer desgracia no solo a mí, sino a mi familia, a mi ciudad. La línea entre el sueño y la vigilia se borraba cada vez más. Durante el día, veía sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Sentía miradas invisibles y escuchaba susurros que no entendía, pero que me erizaban la piel. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero cada vez le costaba más. La sensación de peligro se volvió real cuando empecé a notar cambios en Paola. Su carácter, siempre sereno, se tornó nervioso, evasivo. Me dijo que estaba cansada de sentir miedo, de vivir en una casa que parecía atrapada en una maldición. Su apoyo, que antes era mi ancla, ahora se convirtió en una fuente de dolor porque veía cómo esta situación la estaba afectando tanto como a mí. Pensé en mis hijos y sentí un miedo paralizante. Quería protegerlos, pero sabía que ellos estaban lejos y quizás ya habían sido alcanzados por aquello que había desatado con mi curiosidad. Esa idea me consumía en silencio, en las noches interminables. Una noche, la tensión llegó a un punto insoportable. Mientras Paola dormía, una sombra atravesó la sala con un sonido que no podía identificar, un susurro que parecía salir de las paredes mismas. Sentí que una fuerza invisible me aplastaba el pecho y me impedía respirar. Intenté moverme, gritar, pero solo podía sentir el peso del miedo. En ese momento, supe que no podía huir de aquello que había despertado. Que el manuscrito, el pasado oscuro de Guanajuato, estaba atado a mí de una manera irrevocable. La historia que tanto amaba se había vuelto mi prisión. Me debatí entre la locura y la necesidad de entender. Quería encontrar una forma de romper ese ciclo, pero no sabía cómo. La culpa, el miedo y la desesperación me envolvían y cada vez me costaba más distinguir entre lo real y lo que mi mente creaba para protegerse. Sabía que tenía que hacer algo antes de que todo se perdiera, antes de que la maldición alcanzara a mi familia o me consumiera por completo. Pero no sabía por dónde empezar. La única certeza era que ya nada sería igual y que aquella sombra, aquella maldición, estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Después de aquella noche, sentí que ya no tenía más fuerzas para luchar contra lo que me perseguía. La sombra, el manuscrito, los sueños y los susurros se habían convertido en parte de mi vida cotidiana, como un huésped oscuro que no me permitía encontrar paz. Paola también estaba al límite. Aunque no hablábamos mucho del tema, nuestras miradas cargaban el peso de lo inexplicable y del miedo compartido. Decidí empezar a escribir todo lo que había vivido, no para buscar respuestas, sino para dejar un testimonio, una especie de confesión que quizá alguien encontraría si algo me sucedía. Quería que se supiera que lo que les contaré no es ficción ni exageración, sino la verdad, por incómoda que fuera. El manuscrito volvió a aparecer en mi casa una tarde, sobre la mesa del comedor, sin que recordara haberlo llevado ni dejado ahí. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Al tocarlo, la textura áspera y el olor a papel viejo despertaron una mezcla de temor y fascinación. Pensé en destruirlo, pero algo dentro de mí me detuvo. Era como si el libro tuviera un poder que no podía enfrentar directamente.
Las noches seguían llenas de sueños, pero ahora también de dudas. Muchas veces despertaba sin saber si lo que acababa de vivir había sido un sueño o la realidad. En una ocasión, me desperté con la sensación de que alguien me observaba desde el umbral de la habitación, pero al encender la luz no había nadie. Me quedé despierto hasta el amanecer, tratando de calmar el corazón acelerado y la mente inquieta. Paola me dijo, en varias ocasiones, que no sabía cómo ayudarme, que sentía que estábamos atrapados en algo más grande que nosotros, que la casa, la ciudad y esa historia oscura parecían haberse unido para envolvérnosla en una red que no podíamos romper. Sentí su dolor y su impotencia, y eso me rompía el alma. Intentamos volver a la normalidad, hacer que la rutina se impusiera sobre el miedo. Pero era imposible ignorar las miradas furtivas de las personas en la calle, las voces lejanas que parecían resonar en las paredes, o el constante frío que a veces se colaba por las rendijas de la casa. Guanajuato, con toda su belleza y sus colores, se había transformado en un lugar que ya no me ofrecía refugio, sino amenaza. En ocasiones me preguntaba si todo había sido producto de mi imaginación, de una mente cansada y sola, o si realmente había tocado algo que nunca debió ser desenterrado. La verdad era que ni siquiera podía confiar plenamente en mis sentidos, y eso era quizá lo más aterrador. La historia que descubrí en ese manuscrito parecía tener vida propia, un latido oscuro que aún no había cesado. Pensaba en mis hijos y en lo que podrían estar enfrentando en sus propias vidas, sin saber si aquel oscuro legado se extendería más allá de mi hogar. La incertidumbre me perseguía tanto como la sombra que cruzaba mi casa por las noches. No sé qué pasará después. No sé si algún día podré librarme de esta maldición o si simplemente me acostumbraré a vivir con ella, en ese límite difuso entre la realidad y el miedo. A veces siento que el manuscrito es un espejo de mis propios temores, un reflejo de la historia que llevamos todos dentro, marcada por secretos, tragedias y silencios. Por eso decidí escribir esto, para que alguien, algún día, pueda entender que hay cosas que quizás es mejor dejar en el pasado. Que las páginas olvidadas de la historia no siempre deben ser leídas, y que a veces la ignorancia es una forma de protección. Al cerrar este relato, despierto una vez más de un sueño inquietante, sin saber si fue real o solo una pesadilla más. La sombra sigue ahí, quizás esperando, quizás observando, y yo sigo aquí, atrapado entre la luz y la oscuridad de una ciudad que esconde más de lo que muestra. Mi nombre es Emanuel. No sé por dónde empezar, pero siento que necesito contar lo que me pasó, aunque todavía me pesa en el pecho y me cuesta creerlo. Todo empezó en el día más oscuro de mi vida, el día en que mi familia y yo fuimos echados de la casa donde vivíamos. Mi papá, Guillermo, estaba muy enfermo. No había tenido trabajo en meses, y la tos que no lo dejaba dormir lo había consumido. Mi mamá, Bernadette, sin empleo, se partía en mil para cuidar a mis hermanas, Amanda y Ángela, que apenas tenían 7 y 4 años. Ellas casi no hablaban, pero sus ojos mostraban el miedo y el hambre que cargaban. Nos quedamos sin nada. La renta atrasada, los dueños que ya no querían escucharnos. La madrugada fue un caos de bolsas, muebles rotos y lágrimas calladas. Mi papá apenas se mantenía en pie y mi mamá no dejaba de pedir perdón, aunque no tenía a quién. Salí sin rumbo, cargando el peso de todo. Caminé por las calles de Guanajuato. La ciudad parecía igual, pero yo sentía que el mundo me había dado la espalda. Los colores y las luces de la plaza, la música lejana de algún mariachi, nada tenía sentido. Solo el ruido de mis pasos y el eco de mi desesperación. Llegué a un terreno baldío, un espacio olvidado entre casas viejas y basura amontonada.
El aire caliente de la noche hacía que la piel se me pegara, pero de repente, un viento frío, extraño, me recorrió el cuerpo. No había sentido nada igual. Ahí me quise caer. No podía contener la rabia que me consumía. Todo lo que me habían enseñado desde niño, todo el respeto por Dios, las oraciones que mi mamá repetía sin cansancio, todo se me venía abajo. Grité con todas mis fuerzas. Maldecí a la vida, al destino, a Dios, a todo lo que me había negado una vida digna. No importaba si alguien me escuchaba. En ese momento, solo necesitaba sacar el dolor que me quemaba por dentro. Le dije a ese vacío, a ese cielo que parecía tan lejano, que si el diablo tenía algo mejor para mí, lo aceptaría sin miedo. Que estaba cansado de sufrir, de ver a mi familia sufrir. Que no me importaba lo que pasara después. Después de eso, el viento volvió, más frío que antes, cortando el aire caliente de la noche, como si algo invisible estuviera respondiendo. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo a 1000 por hora, sin saber qué pensar. Salí de ahí caminando lento, sin mirar atrás. Sentía como si algo me hubiese escuchado, y aunque no entendía qué, una parte de mí sabía que esa noche no sería igual a las demás. Volví a casa de mis tíos, donde por ahora mi familia pudo refugiarse, pero yo ya no era el mismo. La rabia seguía ahí, pero había algo más. Una mezcla de miedo y esperanza que no supe cómo explicar. No sabía entonces que ese grito al viento abriría una puerta que cambiaría mi vida para siempre. Los días que siguieron al grito en aquel terreno baldío fueron raros, como si el tiempo mismo se hubiera puesto a girar diferente. Algo cambió, aunque no sabía qué ni cómo. Al principio, no me di cuenta. Estaba demasiado ocupado tratando de que la familia no se deshiciera por completo. Pero poco a poco, las cosas empezaron a tomar un rumbo que nadie esperaba. Un par de mañanas después, cuando menos lo pensé, apareció una oportunidad de trabajo. No era cualquier cosa. Un empleo formal, con un sueldo decente y horarios fijos. La verdad, me costaba creerlo, porque durante meses solo había podido hacer changas aquí y allá, sin estabilidad ni futuro. Algo dentro de mí se removió con esa noticia, una mezcla de alivio y desconfianza. Mi mamá, Bernadette, comenzó a buscar trabajo también. No fue fácil para ella, pero consiguió algo pequeño, nada brillante, pero suficiente para poner un poco de comida en la mesa. Mi papá, a pesar de su enfermedad, parecía tener un poco más de energía, aunque yo sabía que el cansancio no se iba tan fácil. Amanda y Ángela comenzaron a sonreír un poco más, aunque sus ojos seguían guardando ese brillo de miedo y tristeza que no desaparecía del todo. Nos mudamos temporalmente a la casa de mis tíos. Era pequeña, pero nos dio un techo y un respiro. Mi tío siempre me decía que con trabajo y paciencia las cosas mejorarían. Pero yo no podía sacarme de la cabeza aquel viento frío, ni la sensación de que algo me estaba observando, esperando. Por las noches, cuando volvía del trabajo, sentía que algo se movía en las sombras de las calles, una presencia invisible, densa, que me helaba la piel. Una vez, al doblar una esquina, vi una figura que no entendí bien al principio, alta, con cuernos que sobresalían entre la oscuridad y cascos en lugar de pies. No me moví, no me atreví a mirar otra vez. Sentí el corazón latir con fuerza y corrí sin mirar atrás. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio o de la mente jugándome malas pasadas, pero esa sombra, ese ser, volvió a aparecer algunas noches más. Siempre al regreso del trabajo, siempre quieto, esperando. La gente alrededor hablaba de milagros y buenas noticias para algunos, pero yo sentía que ese progreso repentino tenía un precio invisible. No podía dejar de pensar en aquella noche en el terreno baldío, en la promesa silenciosa que hice sin palabras. A veces, cuando la casa estaba en silencio y mis hermanas dormían,
Me quedaba despierto intentando entender qué había cambiado en mí. Sentía un miedo profundo, como si una parte de mí se hubiera perdido en ese trato que no entendía, pero que ahora controlaba mi destino. A pesar de todo, intentaba mantener la esperanza y cuidar a mi familia, pero había algo que no podía olvidar: la figura de Cuernos, los cascos y el frío viento que rompió el calor de aquella noche, que parecía venir de un lugar donde nadie quería llegar. Después de un tiempo, las cosas parecían ir bien en la superficie, pero por dentro todo se estaba desmoronando. No era solo la preocupación por la familia o el cansancio del día a día. Había algo más oscuro que se colaba en mis pensamientos y en mis noches. Comenzaron los sueños, esos que no se olvidan porque te hacen dudar de lo que es real y lo que no. En esos sueños, la figura que había visto en la calle aparecía con claridad. No era una imagen borrosa ni una sombra pasajera. Era un ser imponente, con cuernos grandes que parecían estar hechos de alguna madera antigua y retorcida, y unos cascos que resonaban en un suelo invisible. En esos sueños no hablaba con palabras, sino que sentía sus intenciones atravesar mi mente, como si su voz fuera un susurro que no se escuchaba, pero se entendía. Sentía que esa presencia me reclamaba algo que yo había entregado sin saberlo. La sensación de que mi alma le pertenecía a ese ser se hizo cada vez más fuerte. Durante el día, en el trabajo o cuando estaba con mi familia, una sombra me seguía, un peso invisible que me apretaba el pecho y me hacía temer el futuro. Algunas veces creí escuchar un suspiro frío a mi lado o sentir que alguien me observaba desde un rincón oscuro, aunque al voltear no hubiera nadie. Intenté compartir esas sensaciones con mi mamá, pero solo logró decirme que confiara en Dios y que rezara por protección. Mi padre, más débil cada día, parecía no notar nada, o tal vez no quería hacerlo. Las niñas, inocentes, no entendían lo que pasaba, pero yo sentía la culpa de cargar ese miedo sin poder protegerlas. En casa, la atmósfera cambió. Pequeños accidentes comenzaron a ocurrir. Objetos que se caían sin razón, luces que parpadeaban, susurros apenas audibles en la madrugada. Era como si algo quisiera recordarme el pacto silencioso que había hecho esa noche en el terreno baldío. A veces, al despertar, sentía un frío intenso en la cama, como si aquella presencia me estuviera reclamando su espacio. El terror psicológico creció con cada día. Me sentía atrapado en un ciclo del que no podía salir, una cárcel invisible hecha de miedo, culpa y desesperanza. No podía contarle a nadie, porque sabía que sonarían como locura o desesperación, y mi familia ya tenía demasiado con lo suyo. Mi vida empezó a dividirse entre la luz que venía con el empleo y la sombra que se extendía en mis sueños y en las calles oscuras de Guanajuato. Sabía que algo estaba esperando, y yo no sabía si alguna vez podría escapar de eso. Cada vez que sentía la presencia más cerca, mi corazón latía con fuerza, y un frío profundo me recorría la espalda. El pacto que hice en un momento de rabia y desesperación me había alcanzado, y no sabía si habría manera de romperlo. Con el tiempo, las cosas parecían mejorar para mi familia. La casa en la que nos habíamos mudado con mis tíos se volvió un refugio temporal donde, aunque no había lujos, podíamos dormir sin miedo a que la policía o los dueños nos sacaran a la calle. Mi mamá empezó a traer comida más variada, y mis hermanas, Amanda y Ángela, poco a poco recuperaban la sonrisa, aunque a veces la tristeza asomaba en sus ojos, como si supieran que la calma era solo un respiro momentáneo. Mi papá, a pesar de su enfermedad, mostró días en los que su fuerza regresaba, aunque por dentro sabía que la tos persistente y la debilidad seguían ahí, ocultas bajo la fachada. Verlos a todos juntos me daba esperanza.
Y por un momento creí que mi decisión, la maldición que había lanzado en aquel terreno baldío, no había tenido consecuencias, o que al menos el precio había sido bajo. Pero no fue así. Las noches seguían siendo un tormento invisible. No eran solo los sueños los que me acechaban, sino una presencia constante, silenciosa y fría que parecía seguirme como una sombra pegada a mi piel. La figura de aquel ser con cuernos y cascos volvía una y otra vez a mi mente como una marca indeleble que no podía borrar. Recuerdo noches enteras acostado en la oscuridad, con la respiración agitada, sintiendo un peso en el pecho que me ahogaba lentamente. No podía distinguir si era culpa, miedo o arrepentimiento. La mente se llenaba de pensamientos que no quería enfrentar. ¿Qué había entregado realmente? ¿Qué me habían costado esos días de luz que de repente llegaron a mi vida? ¿Mi alma? ¿Mi libertad? Intenté refugiarme en lo que me enseñaron de niño, en las oraciones que mi mamá repetía con fe intacta, pero esas palabras se sentían huecas cuando el silencio de la noche era interrumpido por susurros apenas audibles, por el crujir de las tablas viejas de la casa, o por ese viento helado que entraba por las ventanas rotas. La fe parecía no alcanzarme, como si algo más fuerte hubiera tomado su lugar. No podía hablar de esto con nadie. ¿A quién? ¿Cómo explicar que sentía la mirada de algo que no podía ver, pero que me hacía temblar? Sabía que si lo hacía, me tacharían de loco, y mi familia ya tenía suficiente con las heridas que la vida les había dejado. Así que guardaba todo para mí, un secreto pesado que quemaba mi corazón. Los días eran más fáciles, la rutina me mantenía ocupado, pero al caer la noche todo regresaba con fuerza. Volvía del trabajo, y aunque evitaba mirar hacia atrás, sabía que la figura estaba ahí, siempre en la esquina, inmóvil, con esos ojos que parecían brillar con un fuego frío. Un día, la sensación fue tan intensa que casi sentí su aliento en mi nuca, un frío tan profundo que me dejó paralizado. Mi cuerpo reaccionaba sin que yo quisiera. La piel se erizaba, el corazón se aceleraba, y a veces las manos me temblaban, como si una presencia invisible estuviera tomando control. La mente se llenaba de imágenes, de preguntas sin respuesta, de una angustia que me hacía sentir prisionero. Pensé en buscar ayuda en la iglesia, en algún sacerdote que pudiera hacer algo. Mi mamá insistía en que rezara, que no bajara la guardia. Pero yo sentía que esas oraciones se perdían en el aire, como si estuvieran destinadas a un mundo al que ya no pertenecía. Y entonces llegó la noche que todo cambió. Volvía del trabajo, cansado, y el sol ya se había ido por completo. La calle estaba casi desierta. Solo algunos perros ladraban a lo lejos, y el viento mecía las hojas secas. Vi la figura otra vez, mucho más cerca que antes. No estaba solo esta vez. A su alrededor sentí un frío que cortaba la piel, como si la misma oscuridad se hubiera materializado en ese punto. No había palabras, ni promesas, solo la certeza de que algo me esperaba, algo que reclamaba lo que había ofrecido sin saber. Quise correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. El miedo me consumía, y por primera vez sentí que no podría escapar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, sintiendo el peso de la presencia y el eco de mi propia voz en aquel terreno baldío. Recordé el grito, la rabia, la desesperación que me habían llevado a aceptar lo que ahora me perseguía. Hoy escribo esto con el corazón dividido, atrapado entre el alivio de haber mejorado y la certeza de que pagué un precio que no comprendo del todo. No sé si fue locura, desesperación o algo más oscuro lo que me tomó esa noche. Lo único que sé es que hay sombras que no desaparecen, que a veces los gritos que lanzamos al viento abren puertas que preferiríamos dejar cerradas para siempre, y que el pacto que hice no es algo que pueda romper.
No sé qué será de mí ni de mi familia, pero sé que esta sombra que me sigue, esta presencia que no se va, es una parte de mi vida ahora. Y aunque quiera negar su existencia, sé que la verdad está ahí, esperando, silenciosa y oscura, en las calles de Guanajuato, acechando cada paso que doy. Me llamo Leandro. Soy comerciante en Guanajuato. Tengo una tiendita en una de esas calles empedradas del centro, justo donde la ciudad parece quedarse dormida antes de que el sol salga. Lo que voy a contar aquí hoy desafía toda lógica, pero lo vi, estoy seguro. Y desde entonces, eso ya no me deja dormir en paz. Siempre he sido un hombre de rutina. Me gusta abrir temprano. A veces cuando todavía no hay ni una alma en la calle, solo el silencio que se cuela entre las casas viejas y las farolas que parpadean. Esa madrugada, como tantas otras, iba abriendo mi tienda cuando vi algo que no esperaba. Eran cerca de las 5 de la mañana, la neblina estaba pegada al suelo y el aire traía ese frío húmedo que cala hasta los huesos. La calle estaba desierta, pero entonces la vi. Una niña, sola, parada justo enfrente de la puerta, en medio de la calle empedrada, sin que nadie más estuviera cerca. Tenía un vestido sencillo, algo que pareciera salido de la ropa que las abuelas suelen coser para las nietas, y el cabello recogido en 2 trenzas. Estaba quieta, como esperando algo, con la mirada fija en mí. Me sorprendió verla a esa hora, porque en Guanajuato uno sabe que a esas horas las calles están vacías y los niños deberían estar en casa o dormidos. Al principio pensé que quizás alguien la había dejado ahí o que se había perdido. Pero mientras la miraba, algo empezó a incomodarme. No era solo que estuviera sola, sino que su forma parecía cambiar lentamente. Vi que sus piernas se estiraban como si fueran sombras, alargándose con la luz del amanecer, y sus brazos se hacían casi translúcidos. El rostro que había visto con tanto detalle comenzó a desdibujarse, como si el tiempo y la materia la estuvieran deshaciendo. En un momento, la niña dejó de parecer humana y se convirtió en una sombra negra, como una mancha oscura que se movía en el aire. Fue tan rápido que parpadeé, y cuando abrí los ojos, ya no estaba. Me quedé parado, paralizado por un instante, con el corazón acelerado y sin poder entender lo que acababa de pasar. Había sido un sueño, una ilusión. Tragué saliva y cerré la puerta de la tienda, intentando sacudir esa sensación extraña que me había dejado. Pero algo dentro de mí se había roto. La tranquilidad que tenía por años se había ido con esa imagen distorsionada. Al día siguiente, intenté decir a algunos vecinos que había visto a una niña en la madrugada, pero todos me miraron con duda. Algunos dijeron que esas calles no son para niños a esas horas, y otros mencionaron que en Guanajuato siempre hay historias de fantasmas y cosas raras, pero que mejor no darle tanta importancia. Eso no me calmó, al contrario, me sentí más solo y confundido. Por la noche, cuando cerraba la tienda y caminaba hacia mi casa, sentía como si algo me siguiera con la mirada, como si la sombra de aquella niña se hubiera quedado atrapada en mi vida. Pasaron los días y no pude dejar de pensar en esa figura oscura. A veces, cuando ya estaba solo en la tienda, sentía que una presencia se movía cerca de mí, pero cada vez que volteaba, no había nada. Pensaba que tal vez estaba cansado o que el estrés me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo no me dejaba tranquilo. La ciudad seguía con su ritmo normal. La gente iba y venía. El olor del café y el pan recién hecho llenaba las calles en la mañana. Pero yo ya no podía ver todo con los mismos ojos. Algo había cambiado en mí y en esas calles silenciosas. Después de esa madrugada, las cosas empezaron a cambiar de forma lenta pero constante. Al principio, pensé que tal vez todo había sido producto de mi imaginación o del cansancio acumulado. Pero conforme pasaban los días,
No podía negar que algo extraño estaba ocurriendo en la tienda y en la calle frente a ella. A veces, al cerrar ya de noche, sentía que unas pequeñas sombras cruzaban rápidamente por los rincones de la tienda, sombras que tenían la forma de niños. No eran figuras claras, más bien destellos oscuros, como cuando algo se mueve justo fuera de tu campo de visión. Siempre trataba de convencerme de que era un juego de luces o el reflejo de algo en el cristal, pero la sensación de ser observado era demasiado real. En más de una ocasión noté que al apagar las luces para cerrar la tienda, un frío intenso bajaba desde el techo. Un frío que no tenía explicación, que se colaba por la espalda y me hacía erizar la piel. Sentía como si una presencia invisible estuviera ahí, quieta, esperando. La calle estaba en silencio, pero mi mente empezaba a llenarse de ruidos leves que no tenían sentido. Risas apagadas, susurros casi imperceptibles, pasos suaves que se detenían de repente. Siempre cuando giraba para mirar, no encontraba nada. En mi casa, la sensación no mejoraba. Aunque intentaba hacer como si nada, mi esposa me dijo que notaba que estaba más callado, como si algo me pesara en el pecho. No le conté todo, porque sabía que me tomaría por loco, pero sí mencioné que sentía una especie de tensión que no se quitaba, una inquietud que no entendía. Ella trató de animarme. Me habló de las leyendas que se cuentan en Guanajuato, sobre almas que no descansan y que a veces cruzan la línea entre el mundo de los vivos y los muertos. Pero para mí, eso solo alimentaba el miedo. Cada noche, al cerrar la tienda, me costaba dar esos pasos hacia afuera. La calle que antes me parecía familiar, ahora era un lugar lleno de sombras que se alargaban y se movían con vida propia. En ocasiones veía figuras de niños, pequeñas siluetas que parecían esconderse entre los callejones, observándome con ojos invisibles. No había sonidos claros, pero la presencia de esas sombras se sentía como un peso en el aire. Intenté cambiar mi rutina, abrir la tienda más tarde, incluso pedí a un amigo que me acompañara en la madrugada, pero eso solo empeoró las cosas. Porque las sombras no se quedaban solo en la tienda, me acompañaban hasta mi casa, y por las noches sentía que algo se movía cerca de la ventana, o que había pasos suaves en el patio. Traté de dormir con la luz encendida, pero los sueños se volvieron pesadillas, como si esas figuras oscuras entraran conmigo en el mundo de los muertos. Lo peor de todo era esa sensación de que no eran simples fantasmas ni recuerdos perdidos, sino algo que quería más, algo que esperaba un momento para acercarse. Mi corazón se aceleraba cada vez que sentía que me vigilaban, y la línea entre lo que era real y lo que mi mente imaginaba se empezó a borrar. Me costaba trabajo confiar en mis propios sentidos. Recuerdo que una noche, después de cerrar la tienda, me detuve un momento para mirar la calle. La neblina cubría las piedras y en medio de la oscuridad vi varias sombras infantiles moviéndose al borde de la calle, jugando sin hacer ruido, pero con una presencia pesada, como si quisieran decir algo que no podía entender. Sentí miedo, pero también una tristeza profunda, como si esas almas estuvieran atrapadas y yo fuera el único que las veía. Desde ese día, las sombras se volvieron parte de mi vida, una realidad paralela que existía justo detrás del velo cotidiano. Y aunque nadie más las veía, yo sentía que estaba siendo parte de algo mucho más oscuro y complicado de lo que podría imaginar. Con cada noche que pasaba, el peso de esas presencias se hacía más insoportable. Ya no era solo la sensación de sombras, ni los destellos en los rincones de la tienda. Empecé a entender, aunque sin quererlo, que aquello no era una simple manifestación de fantasmas errantes, ni el producto de mi imaginación cansada. Era algo mucho más grave, algo que parecía alimentarse de mi miedo y, tal vez, de mi vida misma.
Una madrugada decidí quedarme fuera, en la banqueta, después de cerrar la tienda. Tenía que enfrentar lo que estaba ocurriendo, aunque el miedo me hiciera querer correr en dirección contraria. La neblina estaba densa y el frío me penetraba hasta la médula, pero prefería eso a sentirme atrapado dentro de mi propia tienda, donde las sombras parecían susurrar sin palabras. Esa noche vi algo que me heló la sangre. No era solo una o dos figuras, eran muchas sombras infantiles que se movían sin hacer ruido, formando un círculo alrededor de la puerta, como si estuvieran esperando algo o a alguien. No había risas ni juegos, solo una quietud inquietante que pesaba en el aire como un presagio. Sus formas no eran definidas, parecían más manchas negras que se alargaban y encogían. Pero su presencia era tan real que podía sentir el frío que desprendían. Recordé entonces las historias que me contaba mi abuela cuando era niño. Ella hablaba de niños que desaparecieron en Guanajuato hace muchos años, de familias que nunca encontraron respuestas y de almas que quedaron atrapadas entre este mundo y el siguiente, buscando justicia o venganza. Siempre pensé que eran cuentos para asustar, pero ahora parecía que algo de verdad había en esas leyendas. Sentí que esas sombras no estaban solo en la calle o en mi tienda, sino que me habían seguido a mi casa, a mi vida, a mis pensamientos. Empecé a temer por mi esposa y por el futuro de mi negocio, porque sentía que aquello no solo quería asustarme, sino que buscaba algo más profundo, algo que no entendía del todo. La noche se hizo insoportable y esa presencia se volvió más agresiva en su silencio. Un frío terrible me envolvía y en la oscuridad sentí como si me miraran con ojos que no tenían luz, ojos llenos de tristeza y de ira. No podía moverme ni hablar, solo podía sentir ese terror paralizante que te deja sin aliento. Desde entonces, cada vez que cierro la tienda, mi corazón late con fuerza y la calle que antes conocía se convierte en un lugar hostil y desconocido. Intenté buscar ayuda en la iglesia del barrio, mencioné lo que sentía, pero me dijeron que a veces hay presencias que solo se manifiestan para recordarnos que hay secretos que no debemos ignorar. Eso solo aumentó mi temor, porque entendí que no podía escapar de eso fácilmente. La sombra de la niña que vi la primera noche fue solo el inicio. Ahora sé que hay algo mucho peor rondando, algo que no quiere solo mi miedo, sino mi silencio, mi vida y mi alma. Y aunque intento mantener la calma durante el día, en las noches siento que el tiempo se detiene y que esas sombras infantiles, cargadas de un dolor que no puedo comprender, me están acechando sin tregua. Las semanas se convirtieron en meses, y la presencia que sentía ya no era solo un fenómeno pasajero, ni algo que podía ignorar con un suspiro. Esa sombra infantil, que apareció por primera vez en la madrugada frente a mi tienda, se volvió una presencia constante en mi vida, como un peso invisible que se había sentado sobre mis hombros y no pensaba levantarse. Ya no podía ni quería cerrar los ojos sin sentir que esas pequeñas figuras oscuras me acechaban. A veces, al amanecer, mientras organizaba los productos en los estantes, sentía un frío que no correspondía con la temperatura de la mañana. No era el frío común del invierno de Guanajuato, sino algo que atravesaba la piel, un frío que parecía venir del alma misma. Y en esos momentos, una sombra fugaz cruzaba la puerta, como si alguien invisible estuviera entrando y saliendo a voluntad. La tienda, que antes era mi refugio, se había convertido en una prisión. Las luces que encendía para ahuyentar la oscuridad solo intensificaban la sensación de que algo no pertenecía a este mundo. El silencio de la calle empedrada ya no era tranquilidad, sino una amenaza latente. Caminaba entre los pasillos con el corazón acelerado, esperando que la sombra apareciera en cualquier momento. Recuerdo que hubo una noche en la que decidí no cerrar la tienda, quedarme despierto hasta el amanecer para enfrentar esa presencia.
Me senté detrás del mostrador, con las manos temblando, intentando mantener la mente ocupada en cualquier cosa menos en lo que estaba pasando. Pero la oscuridad se volvió más densa, y las sombras empezaron a rodearme lentamente. Sentí como si cientos de ojos invisibles me observaran, juzgaran cada movimiento, cada respiro. Ese miedo, tan intenso y tan real, me dejó sin fuerzas. Al día siguiente, apenas pude levantarme, y la preocupación de mi esposa por mi estado me hizo callar lo que estaba viviendo. No quería preocuparla. No quería que pensara que había perdido la razón, pero cada vez era más difícil esconder la verdad, porque el miedo estaba en todo, en el aroma de la cajeta en la mañana, en el sonido de los pasos en la calle, incluso en el viento que se colaba por las rendijas de la puerta. Busqué ayuda en la iglesia, pensando que las oraciones podrían traer algo de paz. Un padre me escuchó atentamente y me habló de esas almas atrapadas, de la necesidad de respeto y rituales para que puedan descansar. Me recomendó que hiciera ciertas plegarias y bendijera la tienda. Seguí sus consejos, pero la sensación no desapareció. Solo parecía hacerse más fuerte, como si esas sombras se alimentaran de mi desesperación. En casa, mi esposa y yo empezamos a hablar menos, porque yo estaba cada vez más ausente, atrapado en mis propios pensamientos y temores. Ella notaba que yo miraba hacia las esquinas, que saltaba con cualquier ruido, que evitaba salir por las noches. Y aunque nunca le conté todo, ella sabía que algo me estaba consumiendo. Su preocupación era un peso más que me hundía en la culpa. Lo más terrible es que, con el tiempo, esas sombras dejaron de ser solo sombras. Sentí que había una intención detrás de ellas, como si no solo buscaran asustarme, sino hacerme entender algo que no podía captar. Recordé las historias de mi abuela sobre niños desaparecidos, sobre tragedias que se escondían bajo la belleza colonial de Guanajuato, y me pregunté si esas presencias eran un recordatorio, un reclamo. Hubo noches en las que sentí que una sombra se acercaba tanto que pude percibir un frío tan intenso que me helaba la sangre. Un susurro casi inaudible llegaba a mis oídos. Una voz rota, cansada, que parecía venir de otro tiempo. No podía entender las palabras, pero el mensaje era claro. No estaba solo y tampoco podría estarlo nunca más. Mi salud comenzó a resentirse. El cansancio era constante. La ansiedad me dominaba y el miedo no me permitía descansar. El terror ya no era algo que sentía solo en la madrugada. Me acompañaba en cada momento del día. Miraba la calle por la ventana de mi tienda y veía esas sombras que se mezclaban con la neblina, como guardianes silenciosos de un secreto terrible. En ocasiones pensé en cerrar la tienda, venderla y alejarme de todo. Pero algo dentro de mí, quizás un sentido de responsabilidad o una mezcla de orgullo y temor, me mantenía aferrado a ese lugar, aunque fuera una prisión. Sabía que esas sombras me vigilaban, que estaban esperando que yo hiciera algo, que entendiera algo, pero no sabía qué. Hoy escribo esto con la esperanza de que alguien entienda lo que estoy viviendo. No busco que crean en fantasmas o en lo sobrenatural, solo quiero que sepan que hay cosas que cambian la vida y no tienen explicación. Cosas que te hacen sentir que el mundo en el que vives no es tan seguro como pensabas. Que a veces la realidad se mezcla con lo inexplicable y que algunas sombras nunca se van. Desde aquella madrugada en que vi a la niña en la calle, no he vuelto a ser el mismo. Y esa sombra, esa presencia oscura que me sigue a donde voy, está aquí para quedarse, como un eco de un pasado olvidado que todavía duele.